Buenos días, tardes o noches, soy Carlos Cervantes Paredes. Hoy voy a dar una pequeña explicación sobre el currículum y sus fundamentos teóricos. Precisamente con esto, pues voy a empezar con la introducción. Si me permiten leer solamente la introducción para empezar con eso. Para esta actividad resumiré y explicaré acerca de las funciones y verdades fundamentales que llegué a razonar durante sus contextos de sesión acerca del currículum, herramienta que aporta el oficio profesional de docentes y maestros para la planeación, realización, introducción y desarrollo durante la enseñanza-aprendizaje para que tengamos una idea de lo que tengamos que trabajar para el desarrollo educativo de nuestros estudiantes. Una vez dicho esto, empiezo con la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues como por lo que entendí, los procesos de enseñanza requieren de factores clave para determinar avances factibles durante el desarrollo educativo de los estudiantes. Con esto se refiere a que, así como yo lo pude interpretar, se basa de replantearse lo que tiene que enseñarse antes de que, por ejemplo, empiecen las clases, lo que se necesita para mejorar la calidad de los estudiantes, las materias, cómo se puede desarrollar y organizar los procesos de desarrollo de aprendizaje dentro de los salones y de las grandes instituciones, dependiendo de qué estamos hablando, y establecer la unión entre los alumnos y el profesor, que es algo lo más principal, que es precisamente la unión que sostienen. El maestro enseña, el alumno escucha, entiende, razona y aprende de lo que está contando. Pero lo importante es qué debe enseñar el maestro y qué son los fundamentos precisos para poder darle a los estudiantes precisamente lo que tienen que saber. Los maestros por sí mismos no podían tener una idea de lo que están dando a entender, al menos que no sea lo que les hayan enseñado y que por su propia creatividad, fundamentos y su propia experiencia se ayuden precisamente de ese camino para ayudar a los estudiantes a encontrar su propia manera de enseñar y aprender. Pasando por el componentes del currículo, a lo que pude razonar es una forma de pasos, por lo que yo podría decir, una suerte de pasos que entran en el oficio de lleno, en el que se encuentran las cuestiones que refieren a cómo y cuándo enseñar. Está primero compuesto por lo inicial, que sería la primera, el primer paso, por así decirlo. Yo los considero pasos, como lo es el de diseñar las cuestiones y plantear las intenciones, propósitos u objetivos esperados y los contenidos para asegurar detalles antes del proceso teórico, es decir, lo que se va a introducir al inicio de las clases, que son obviamente dadas por el profesor hacia sus estudiantes. Los segundos pasos se desarrolla en lo que se plantea durante la clase, qué es lo que ocurre con los estudiantes, qué estudiante entiende más el tema, qué otro no lo razona, quiénes son mejores estudiantes, quiénes son mejores poniendo atención, quiénes son desordenados, por así decirlo, mal educados, o quiénes son los que técnicamente hablando hacen un buen trabajo durante las clases, incluso se toman el tiempo para aprender más fuera de la escuela. En el tercer paso es precisamente eso, el entender las cuestiones para entender y razonar la situación educativa de los alumnados. En este caso, como me parece interesante, serían las preguntas como cómo hacer que los alumnos comprendan lo que leen, cómo utilizar los conocimientos previos de los alumnos, cómo hacer que los aprendizajes sean significativos, cómo enseñar un algoritmo, cómo fomentar la lectura, que es lo principal en la educación. Leer es saber, precisamente para darle razonamiento, la escritura, comprensión lectora y precisamente que les dé algo de aportación al, al razonamiento de los estudiantes. En todo caso, esto por los profesores que se encargan precisamente de responsabilizarse de la educación de los jóvenes, a través de enseñarles, a través de su experiencia, lo necesario que es
cada conocimiento que nos aporta la sociedad en las escuelas, por así decirlo. Y ahora con la pregunta que viene de la actividad, que es: ¿qué importancia tiene una correcta organización del currículum para la formación artística? Lo que podría pedir yo sería precisamente un docente que puede tener con su propia experiencia algo que aportar para que cada alumno tenga un razonamiento de confianza con el profesor, de entender que uno puede tener su propia creatividad que pueda aportarse a otras personas. Cada quien tiene su forma de ver el mundo y eso lo hace interesante para cada uno de nosotros. El maestro puede tener una forma de ver el arte que puede aportar a un alumno y el alumno a su vez puede entender los razonamientos del maestro y tener su propia creatividad a través de la inspiración que transmite. Hacemos que la inspiración, la sabiduría, la experiencia y el interés que genera. La organización, que es precisamente sostener los temas que son los que obviamente tú ya has de haber preparado a lo largo de tu vida como experiencia como docente. Innovar los conocimientos, saber que haces todo precisamente por la calidad de tu trabajo. Tolerancia, que es precisamente saber que no todos los que van a estar contigo van a ser iguales, refiriéndonos a los alumnos. Cada alumno va a ser distintivo y tendrá cada una forma distinta de enseñarse. Comprometido con su deber como profesor, entender cada tema que se involucre. La creatividad, eso es lo más importante, la creatividad que se fomenta precisamente para establecer conexiones claves en la educación, para saber qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden cambiar o qué cosas son necesarias para mejorar nuestra educación. La empatía precisamente sostiene de la tolerancia, que es precisamente las dificultades económicas o situaciones de cada uno de los estudiantes. Abierto a preguntas, que precisamente serían las dudas o complejidades de cada estudiante que puede o no entender lo que estamos hablando. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya servido de algo. Las fuentes bibliográficas se encuentran aquí. Muchas gracias. Buenas noches.